Ok, ahora sí, perfecto. Y entonces, a ver, vamos a recordar un poquito qué estábamos haciendo. Espero que se acuerden. A ver, en la clase pasada dijimos que nos habíamos salido un poco de contexto porque habíamos probado, bueno, este lema que no creo que sea lo importante, sino habíamos probado tanto la desigualdad de Young como la desigualdad de Holder. De hecho, esta es la más importante para mí ahorita. Y como que sonaban que nos habíamos salido un poco del tema, ¿no? Y entonces, pues para regresar al tema, vamos a definir hoy lo que se llama una norma. Este, a ver, unas cosas que supongo que todo el mundo ha visto, bueno, de sus clases de cálculo, es que, bueno, habíamos dicho que para definir el concepto de límite solo necesitamos un concepto de distancia, ¿no? Pero cuando estamos haciendo cálculo en los RNs, pues usamos también un poco la estructura de campo de RN, y no solo la estructura de campo, sino la estructura de espacio vectorial. Entonces no voy a hablar aquí de espacios vectoriales, porque se supone que es una cosa que ustedes ya saben, pero bueno, el siguiente concepto, para poder definirlo hay que empezar con un espacio vectorial, y lo que vamos a definir ahorita, que está escrito ahí en la pantalla, es lo que es una norma. Y una norma es pues bueno, es una función, pero con las normas obtenemos distancias. Y ahorita hablamos de eso, pero lo primero que quiero decir es que para definir una norma, uno debe de poder primero, bueno, pero uno debe estar trabajando en un espacio vectorial, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Un espacio vectorial, en realidad lo podría poner un poco más general, podría ser sobre los complejos, pero casi todos nuestros ejemplos van a ser sobre los números reales, y entonces, pues, ¿qué es una norma, no? Una norma, pues, es una función que sale, la gente le pone así, yo no me gusta mucho esa notación, pero bueno, habrá que ponerle de alguna forma. Y aquí cuando ponen un puntito significan que ahí va como la variable, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Una norma es una función que voy a denotar de esa manera, aunque no me guste, que sale del espacio vectorial y entra a los números reales y cumple estas tres propiedades que enuncié aquí. La norma del vector cero es siempre cero. Sí, solo sí, pues si la norma de alguien es cero, entonces el vector era el vector cero, ¿no? Por cierto, el vector cero lo voy a denotar siempre con cero con un gorrito, no importa en qué espacio vectorial estemos hablando. Acuérdense que este es el cero del espacio vectorial, ¿no? Y entonces, bueno, es una función que cumple las siguientes tres propiedades. La primera dice que la norma de un vector es cero si solo si el vector es el vector cero. La 2 dice que, bueno, así lo dicen coloquialmente mis maestros, lo decían así, si las normas sacan constantes con valor absoluto, ¿no? O sea, eso está escrito aquí. Dices que si quieres calcular la norma del vector lambda por b, acuérdense que lambda es un número real y b es un vector. La norma de lambda por b es lo mismo que sacarle valor absoluto a la lambda y multiplicar por la norma de b, saca constantes con valor absoluto. Bueno, si estás trabajando con otro campo, por ejemplo, aquí los complejos, pues el valor absoluto significa pues la norma de un complejo, pero bueno, no quiero hablar de eso, o sea, aquí sí creo que vamos a hacerlo solo con los números reales. Y la última propiedad es la desigualdad del triángulo también, y dice que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas, ¿no? Y otra vez esto es la desigualdad del triángulo, porque, bueno, ahorita hablamos un poco más de eso, pero la norma como que mide la distancia al vector cero, ¿no? Y siempre es más económico ir a la suma directo que irte a pasear primero por W y luego por B, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso, no quiero decir mucho más. Y bueno, otra vez, un espacio normado es un par, y otra vez un par solo es una manera pedante de decir que cuando me hables de un espacio normado, me tienes que dar dos cosas. La primera es un espacio vectorial sobre los números reales, y la segunda es una función
del espacio vectorial de los reales que cumpla con uno, 2 y 3, ¿no? Entonces, siempre que hables de un espacio normado, pues me tienes que dar estas dos cosas, ¿no? Y bueno, uno lo primero que se preguntaría es si conoceré espacios normados. ¿Será que sí conozco? ¿Será que no conozco? ¿Será que nunca he visto uno? Ustedes díganme, jóvenes, ¿conocen espacios normados o no? Pero bueno, a ver, voy a hacer una observación porque a lo mejor ustedes piensan en este momento, bueno, y este señor me está diciendo que, que ya se va a regresar al tema y no se regresa al tema, ¿no? Porque estábamos viendo distancias y es que tiene que ver esto de las normas con las distancias. Pues a ver, una observación que según yo es más o menos fácil es que si uno tiene una norma, automáticamente obtiene una distancia. Y de hecho, no debería uno estar tan desacostumbrado a eso porque seguramente sus maestros de cálculo les dijeron que en los números reales se puede definir una norma, ¿no? Y bueno, que de hecho la distancia viene definida por una norma, pero bueno, entonces la observación es que todo espacio normado, lo voy a poner así, B, la norma, es un espacio métrico. Y entonces te preguntas, bueno, ¿cuál es el espacio métrico? No, todo espacio normado es un espacio métrico. Esa es la observación que quiero hacer en este momento. Y entonces dices, ah, bueno, es un espacio métrico y como te me estás preguntando cuál es la norma, pues te voy a decir una vez perdón, la distancia con la métrica dada por, o sea, yo estoy empezando con una distancia, digo, perdón, con una norma y quiero una métrica. Entonces, para todo, lo voy a poner así para todo X y Y en B. Ay, esto les debería de poner, mejor voy a hacer esto para no ponerles gorritos todo el tiempo. Para todo B, W en B, estos son vectores. La distancia de B a W, pues no es otra cosa que la norma de la diferencia, ¿no? Y entonces, de hecho, que este, uno ya sabe que la norma, bueno, ¿quién es este menos? Acuérdense que el espacio es un espacio vectorial y entonces ya está definida la suma, la multiplicación por escalares, en particular la resta, porque pues, es multiplicar por menos uno y luego sumarse la b, ¿no? Entonces sí está definida esta cosa de aquí adentro de la norma y entonces yo digo que esto es una distancia. Y si yo digo que esto es una distancia, ¿qué deberían de decir ustedes inmediatamente antes de que se los pregunte yo? Nada, no deberían de decir nada. Que cumplan las propiedades de la distancia, la de... Tú deberías de preguntar por qué se cumplen las propiedades de distancia, Ajá. demuéstrenmelo, porque si no, les voy a decir yo, demuéstrenlo ustedes, porque si nadie se lo pregunta. Bueno, si haces la afirmación de que de verdad esto es una métrica, pues hay que probar que es una métrica, ¿no? Y es muy fácil, voy a decirlo rápidamente, nada más para que quede claro y como para recordar que cumplió una métrica. La primera cosa que cumplió una métrica era que la distancia, ya lo voy a poner así, o sea, la primera cosa que cumplió una métrica, no sé si ponerles números, bueno, voy a ponerlo así con puntitos. La primera cosa era que debía de cumplir que la distancia de B a W es igual a cero, si solo si B y W son iguales, ¿no? Y entonces, pues si esto es igual, pues esto significa que la norma de B menos W es igual a cero, ¿no? Y entonces, pero las propiedades de la norma me dicen que algo tiene norma cero si, solo si, pues es el de adentro de la norma, es el vector cero, ¿no? Y algo es el vector cero si, solo si, bueno, B menos W es el vector cero si, solo si, pues B es igual a W y eso sería la propiedad uno de normas, ¿no? La segunda cosa que cumplían las distancias era que si yo me tomaba la distancia, le voy a poner aquí dos puntos, la distancia de B a W era lo mismo que la distancia de W a B, pero bueno, a ver, esto por definición es la norma de B menos W
Y luego, pues uno puede sacar, bueno, hacer operaciones aquí en el espacio vectorial y decir, pues le saco un menos y esto lo puedo escribir como W menos B, ¿no? Solo estoy escribiendo el inverso, ¿no? Y bueno, como menos, bueno, cuando sacan el inverso de este, pues obtienen el del otro lado, ya no estoy haciendo nada, pero las propiedades de la norma me dice que que los escalares los puedo sacar con valor absoluto. Y fíjense que aquí hay un escalar que se llama -1, ¿no? Que no está bien escrito, pero ahí está. Y entonces dices, ah, pero yo lo puedo sacar con valor absoluto, esto es -1, la norma de B menos de W menos V, perdón, y luego, ahí sí se está entendiendo, porque todas estas rayas están todas muy juntitas, pero bueno, aquí debería de haber un puntito como para que se entienda. Este es el valor absoluto de -1, pero el valor absoluto de -1 es 1, ¿no? Entonces me puedo olvidar de él y entonces nomás escribo la norma de W menos V y eso pues no es otra cosa que la distancia de W a V y entonces ya tengo que la cosa sí es simétrica, ¿no? Como yo quería, como son las distancias, pues. Y para probar la desigualdad del triángulo, pues uno dice, a ver, pues tómate, bueno, me debería de tomar como U, ay, sí le llamaré U, sí, U, B, W en el espacio vectorial, ¿no? Y para probar la desigualdad del triángulo, pues uno dice, a ver, ¿cuánto te cuesta ir de D? ¿Cuánto es la distancia de U a W? Y eso por definición, pues no es otra cosa que la norma de U menos W. Ajá. Y luego, ¿qué digo? Ajá. Y hago operaciones aquí en el espacio vectorial y digo, bueno, pues aquí voy a meter un B tramposo y entonces digo, eso de ahí lo puedo escribir como U menos B más B menos W, ¿no? ¿Por qué? Pues aquí lo que estoy haciendo es sumando un cero, nada más aquí con este se van, y entonces me queda U menos W, que era con lo que empecé, entonces ahí tengo una igualdad, pero como la cosa es un espacio normado, la propiedad 3 me dice, la desigualdad del triángulo me dice que eso que acabo de escribir es menor o igual que la norma del primer vector que se llama U menos V más la norma del segundo vector que se llama B menos W. Y luego ya para terminar, porque creo que no me va a caber ahí, digo, ah, pues eso último del renglón es igual exactamente a la distancia entre U y B más la distancia entre B y W. Y entonces ahí se cumple de verdad la desigualdad del triángulo y entonces pues ya tengo las tres propiedades que definen una métrica y entonces efectivamente esta fórmula define una métrica para el espacio bueno, para el espacio vectorial B. Esta métrica, por supuesto, viene de una norma, ¿no? Y entonces, a ver, regresando un poco al tema, acuérdense que estábamos viendo qué onda con generalizar el cálculo, y entonces dijimos, ah, para los conceptos importantes necesitamos una definición de distancia, ya dijimos que es una distancia, definimos métricas, y ahora, este día acabamos de definir que es una norma, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues todos los espacios normados, en particular la norma induce una métrica, como de esta manera, y entonces si tengo yo un espacio normado, pues en particular tengo un espacio métrico, ¿no? Y entonces, pues, este, eso está chido, ¿no? Porque de hecho, pues ya con esa norma puedo definir una distancia. Ahora, las normas no crean que las inventamos así de la nada, que aparecieron porque no teníamos nada que hacer. Recuerden que el valor absoluto cumple pues, propiedades muy importantes, ¿no? Y de hecho, el valor absoluto, ahora sí, la función valor absoluto, es una norma, de hecho, y esa norma induce la distancia, que ya habíamos dicho, la distancia en los números reales, que es tomar el valor absoluto de la diferencia. Entonces, el valor absoluto cumple estas tres propiedades, es una norma, y de hecho saben ustedes definir normas, supongo que en los RNs, ¿no? O sea, son una cosa de donde sacas tú la distancia, ¿no? Y bueno, y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué, bueno, ya regresó a espacios normados, y y por qué no me dijo antes que, que iba a hacer todo esto? Pues yo creo que es más natural decirlo cuando lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta natural que se les debería haber ocurrido
bueno, que ya se les debió haber ocurrido cuando uno ve esta observación. Dices, todo espacio normado es un espacio métrico. ¿Cuál es la pregunta natural, jóvenes, que uno debería de hacerse en ese momento? Díganme algo, ¿eh? ¿Regreso? ¿Qué onda con el regreso, no? Exacto. La pregunta natural es, bueno, ¿y será que todo espacio métrico proviene de una norma? O sea, estamos diciendo que toda norma nos induce una métrica, ¿no? O sea, de las normas pueden inducir métricas. ¿Y será que toda métrica induce una norma? Y entonces, o sea, perdón, ¿será que toda métrica viene inducida de una norma? O sea, que si me dan a mí una métrica, yo puedo encontrar bueno, siempre que me la den en un espacio vectorial, por supuesto, ¿será que yo puedo encontrar una norma que me dé esa métrica? Bueno, y entonces, ¿qué quieren que hagamos primero? ¿Que veamos ejemplos de espacios normados o que contestemos esa pregunta natural? Yo creo que mejor vamos viendo primero ejemplos para irnos acostumbrando a esto de las normas y ahí les dejo de tarea que le piensen a lo que acabamos de preguntar y de cualquier manera, pues si no les sale, yo les digo cómo se hace, ¿va? Bueno, lo primero que uno se debería preguntar si será cierto o no será cierto, ¿no? Y bueno, ahí luego me platican sus impresiones y yo creo que vamos a empezar con un ejemplo que ya puse aquí. Entonces, ahora sí viene a cuento lo que hicimos la clase pasada, ¿no? ¿Por qué viene a cuento lo que hicimos la clase pasada? Porque ahorita lo que vamos a hacer es, pues para dar un ejemplo de una norma, vamos a usar tanto la desigualdad, bueno, no sé si la de Young, pero la de Holder seguro, ¿no? Y entonces, pues ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, voy a empezar a decir algunas cosas, antes de meterme al ejemplo. Estamos trabajando en los números reales, en RN, perdón, con N un número natural, ¿no? Por supuesto. Entonces, si no quieres pensarlo tan en general, pues piensa que estás trabajando en R2, por ejemplo, o en R3, a lo mejor. Pero bueno, entonces cada uno de estos son vectores y de hecho este de aquí es un espacio vectorial sobre los números reales, ¿no? Entonces ya todas esas cosas las voy a pensar ya conocidas, no tengo que decir porque esto es un espacio vectorial, porque supongo que ustedes ya lo saben, y lo que quiero es definir una norma aquí. Bueno, en realidad no voy a definir una, voy a definir un montón, y por eso estoy diciendo aquí que onda con el P. Y entonces, lo primero que uno debería hacerse es tomar un P entre 1 y infinito. ¿Cuál es el que tú quieras? Ahorita decimos algo más acerca de este P, pero bueno. Y entonces, ¿cómo voy a definir una norma? Pues fíjate que la norma de X, la P norma de X es, agarras las coordenadas de tu vector y primero le sacas valor absoluto a cada una de ellas. Luego las elevas a la P a cada una de ellas, ¿no? Sacas valor absoluto, los elevas a la P, luego las sumas todas y luego a lo que te salga, le sacas raíz pésima. Y entonces lo primero que te deberías de preguntar cuando ves esta fórmula de norma es, ¿y a quién se le ocurrió eso? O sea, como para qué, o sea, ¿de dónde salió todo esto? ¿Alguien me puede decir una norma que es natural y que sí se les podría ocurrir jóvenes? O no. ¿O de dónde? O sea, lo que estoy preguntando es de dónde salió ese numerito. ¿Alguien sabe? Es pregunta, si alguien les pregunta, ¿saben? Y pueden responder, no sé, dígame usted. Pero bueno, que a ver, pues aquí dice, gárate un P número real, pero a ver, vamos a concentrarnos en P igual a 2. Voy a hacer por aquí pues no sé, como una cosa. ¿Qué onda si P es igual a 2? Y si N, pues es R2, ¿no? Porque pues tampoco queremos así un ejemplo así como muy raro, ¿no? Y entonces dices, a ver, si P es igual a 2, ¿qué tengo, no? A ver, en R2 los vectores son de la forma X1,
x2, ¿no? Así son los vectores, ¿no? O sea, nada más tienen dos coordenadas, ¿no? Y cuando uno dice, a ver, ¿quién es? Uno se preguntaría, ¿quién es la norma del vector? A este le voy a llamar x gorro, por supuesto, del vector x gorro, la norma 2, ¿no? Que es ese número ahí horrible que tiene. Y entonces dices, a ver, pues hay que sumar desde 1 hasta 2. Pues no dices, no seas payaso, no vas a escribir ahí eso, ¿verdad? Y entonces, pues me tendría que tomar la primera coordenada y elevarla al cuadrado. Y luego tendría que tomarme la segunda coordenada y elevarla al cuadrado, ¿no? Ahí aquí lo voy a hacer más grande para que se alcance a ver. Ahí tendría que agarrarme la segunda coordenada y elevarla al cuadrado. Y luego tendría que sumarlas, pues ya las sumé, esas son dos. Ay, chino, lo voy a escribir así. Y entonces aquí uno saca la raíz cuadrada, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿y ya has visto esto antes? Y entonces, sí, no, pues esta es la de, pues es lo que, con lo que defines la distancia de R2, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, pero si no la, si cuando la ves así dices, no, no, pues, no se me hace conocida, entonces dices, bueno, pues si no se te hace conocida, pues ahora tómate un Y vector que tenga coordenadas y1 y y2, y entonces dices, a ver, ¿cuál es la norma de la diferencia de x y y, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues, ¿qué hay que hacer, no? Cuando yo resto x a y, pues tengo que restar sus primeras coordenadas y luego sus segundas coordenadas, ¿no? Ay, ya no sé cómo ponerlo así, ¿no? X1 menos, ay, lo puse súper mal, perdonen ustedes, lo voy a escribir bien porque no sé en qué estoy pensando. Dices, a ver, pues esto es x1 menos y1, luego le sumas, la resta sería x2 menos y2, luego estas hay que elevarlas al cuadrado y finalmente hay que sacarles raíz, ¿no? Entonces, pues si esta no se te sea conocida, esta sí se te debe hacer conocida, ¿no? Esta es la distancia de x a y, la distancia usual, ¿no? De R2, pues, o sea, es la distancia que todo el mundo usa para el cálculo, ¿no? Esa de ahí. Y entonces, ¿quién es esta norma cuando P es 2 y N es 2? Esa norma es exactamente la que induce la métrica usual o la métrica que todo el mundo usa en RN. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? La euclidiana, exacto, decía por ahí Fernando. Este, y entonces, bueno, o sea, aquí lo estamos viendo como muy general, pero en realidad lo que estamos diciendo, esto de aquí, esta cosa, es una norma, ¿no? O sea, es la norma de la que viene la distancia usual en R2. Y ahora dices, bueno, pues sí, pero hicimos un caso bien particular cuando P es 2 y cuando N es 2. Puedes checar que cuando N es 3 y P es 2 sigue siendo vaya, no sé si sigue siendo la misma, pero bueno, o sea, bueno, creo que sí se entiende lo que estoy tratando de decir. Si uno deja el 2 fijo y mueve las otras coordenadas, perdón, perdón, deja el P fijo, obtiene las normas usuales. P igual a 2 fijo, perdón. Ya lo dije muy feo, pero bueno, ni modo. Y entonces es, pues esto es como una generalización de la norma que nos da la métrica euclidiana, o sea, en los espacios Rn, ¿no? Es como una generalización. Uno podría decir, bueno, ¿y qué de especial tenía el 2? Lo especial que tenía el 2 en este ejemplo es que de verdad nos da la métrica euclidiana y bueno, y si P es igual a 3, pues no sé, nos dará otra métrica, pero luego hablamos de qué tan distintas son esas dos métricas, ¿no? O sea, bueno. Y entonces ya todo esto nada más era para motivar que no te deberías de espantar mucho cuando ves un número como este, pero yo creo que ustedes no se espantan de nada. Y entonces, pues yo afirmo que en Rn y dado un P entre 1 e infinito, tú puedes definir esto como una norma, ¿ok? Y entonces dices, bueno, pues ya que me dije, si tú afirmas eso, pues lo primero que deberías decir es, pues pruébalo, ¿no? Y entonces ahí va la prueba. Ya escribí aquí algunas cosas que no consideré tan difíciles, pero ustedes me dicen. La primera propiedad, bueno, habrá que recordar cuáles son las propiedades de la norma. Aquí están estas otra vez. Para recordarles rápidamente es que la norma es cero si solo si el vector es cero. La
norma saca escalares con valor absoluto y esta la vamos a llamar la desigualdad del triángulo, como siempre, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues vamos a, probando las propiedades, ¿no? Aquí está la primera, si la norma P de X es igual a cero, eso significa que este numerito es, es un número real. Ay, por cierto, nadie me preguntó, pero de hecho esto sí es un número real, ¿no? Porque, o sea, las coordenadas son números reales. Cuando le sacas valor absoluto tienes un número real, lo elevas a la P, eso sigue siendo un número real. Cuando sumas todos estos, obtienes un número real positivo, ¿eh? Eso es importante y por eso sí le puedo sacar raíz pésima, ¿no? Porque a todos los números positivos siempre les puedo sacar raíces, ¿no? Que es elevar a la 1 entre p. Pero nadie me preguntó, pero sí debería ser importante que observen que de verdad esto es un número real, ¿no? Bueno, ya saliendo, haciendo esa pequeña aclaración, digo, que la norma P de X sea igual a cero, pues es por definición, es que este numerito sea igual a cero, ¿no? Y que este numerito sea igual a cero, fíjense que como esta cosa, como todos estos son positivos, todos estos números de aquí adentro, los que está sumando son positivos, la única manera de que esto sea cero es que lo de adentro sea cero, ¿no? Y entonces es, bueno, si lo de adentro es cero, significa que esta suma es cero. Pero si esta suma es cero, significa que cada uno de los sumandos es igual a cero. Y todo eso lo resumí aquí como diciendo, pues si esto es cero, entonces cada una de las coordenadas tiene valor absoluto igual a cero. Y bueno, si cada una de las coordenadas tiene valor absoluto igual a cero, eso significa que cada una de las coordenadas es cero y eso significa que el vector es el vector cero. No sé si tengan alguna pregunta acerca de lo que escribí aquí. O sea, traté de resumirlo un poco, cuando lo puse un poco resumido, pero ustedes díganme si se entiende o no se entiende, jóvenes. ¿Qué dicen? Pues no dice nada, entonces supondré que sí se entiende. Todo bien, ya dijeron. Ok, la parte 2, ¿va? La parte 2 es que saca escalares con valor absoluto. Entonces, a ver, pues tómate un vector de la forma lambda por el vector x y sácale la norma, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, pues por definición, acuérdense que este monito tiene sus coordenadas y sus coordenadas es, bueno, multiplicar por lambda un vector es multiplicar por lambda cada una de sus coordenadas. Y entonces, pues las coordenadas de este vector son lambda por cada una de las coordenadas de x, ¿no? Entonces, pues tengo que calcular todos estos números, sacarles valor absoluto, elevarlos a la p, sumarlos y sacarles suma entre p, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, esto solo fue la definición de la norma. Entonces, a ver, voy a trabajar primero aquí adentro del paréntesis, ¿no? Acuérdense que elevar a la p, bueno, elevar a la p. Bueno, primero, el valor absoluto abre factores, ¿no? Entonces puedo abrir este valor absoluto en los factores valor absoluto de lambda y valor absoluto de xy, y todo eso quedaría elevado a la p, pero elevar a la p un producto es elevar el primer factor a la p y el segundo factor a la p, así es como paso de aquí a acá, y espero que ahí no haya ningún problema, y luego los tengo que sumar todos, ahí no hice nada, los sumo y los elevo a la 1 entre p, ¿no? Y luego dices, pero fíjate que este numerito de aquí aparece en cada uno de los sumandos y no tiene nada que ver con la i, ¿no? Es un factor que no tiene nada que ver con la i, entonces lo puedo sacar de la suma, que fue lo que hice de este lado, saqué de la suma y ya nada más tenía que sumar todos estos, ¿no? Y luego dices, pero fíjate que o sea, sacar el valor absoluto de P, bueno, y luego, perdón, lo siguiente que tengo que hacer es, ya que saqué este factor común, este de acá, dices, pues todo esto lo estoy elevando a la 1 entre P, pero elevar a la 1 entre P es, bueno, sacar raíz o es elevar, y entonces eso también se abre por factores, ¿no? Y cuando uno dice, pues entonces puedo calcular la raíz pésima de este y luego la raíz pésima del segundo factor, ¿no? Pero cuando saco la raíz pésima del primer factor, las p se eliminan y solo me queda el valor absoluto de lambda. Y lo que me queda después de hacer eso, pues es aquí este numerito que exactamente es la norma de p. No sé si se entendió, lo dije medio feo, pero bueno, espero que sí. Esto también es más o menos fácil. Y entonces la única que tiene un poco de chiste es la desigualdad del triángulo. Y bueno,
a ver, voy a hacerla, esa es la que tiene más chiste, y es donde voy a usar todo lo anterior. Y bueno, primero voy a observar unas cosas, pues que me van a ayudar. Y, y lo primero, a ver, el caso uno es cuando P es igual a uno. O sea, voy a primero distinguir este caso, ¿no? El caso P igual a uno, pues fíjense que cuando aquí tienes P igual a uno, lo voy a decir acá arriba, pues en realidad elevar a la P, pues no importa, ¿no? Es como un uno, lo voy a tachar. Y luego elevar a la 1 entre P, pues también es uno, entonces no importa. Y entonces en realidad lo que te queda es eso que ya taché allí, es la suma desde que es igual con uno hasta n, del valor absoluto de las coordenadas, ¿no? O sea, solo te queda esa parte. Y entonces dices, ah, eso ya lo hice. Y entonces, ¿de veras ya lo hiciste? ¿Cuándo? Pues no lo hice yo, pero lo hizo su ayudante. A lo mejor no hizo exactamente eso, hizo algo muy similar, probó que esta expresión era como una métrica y ahí probó la desigualdad del triángulo. Y entonces ese ya lo hicimos, entonces me lo voy a ahorrar, porque ya lo hicieron aparte. Y entonces, a ver, les pregunto, ¿sí, ya lo hicimos, jóvenes? ¿O no? Nadie me contesta, pero bueno, entonces supondré que sí lo hicimos. Y lo otro que voy a decir, bueno, entonces, pues ya no me voy a preocupar por el caso igual a uno, y entonces voy a suponer que estoy en el caso en que P es estrictamente mayor que uno, ¿no? Está en el intervalo de uno hasta infinito. Y lo que tengo que demostrar, pues es eso, ¿no? Me tomo dos vectores, este caso ya lo hice, pues estoy en este caso, y quiero demostrar que se cumple esto, ¿no? Que la norma P de X más Y es menor o igual que la norma P de X más la norma P de Y, y aquí supongo que me comí una P, no sé por qué, pero ya se la puse ahí, ¿no? Sí lo hicimos, ya me dijo Víctor, pues gracias, Víctor. Y entonces dices, ah, bueno, y entonces lo primero que voy a hacer es decir, pues voy a, otra vez como siempre, voy a decir una cosa que es fácil. Si de pura casualidad el X gorro, el vector X, es el vector cero, entonces voy a ponerle así, ya acabamos. Sí, ¿no? Porque si este X es el vector cero, si este X es el vector cero, pues acá de este lado te queda la norma de Y, P, porque cero más la norma de Y es, perdón, cero más el vector Y es el vector Y. Y del otro lado, pues la norma de cero es cero, y el otro te queda nada más la norma del vector Y, ¿no? Y entonces, ah, pues sí, pues este sí es menor o igual que este, de hecho son iguales, ¿no? Entonces, si X es igual a cero, pues ese no hay que hacer nada, ya acabaron, y entonces vamos a hacer el caso de que X sí sea distinto de cero, ¿no? Y ahora sí, si X es distinto de cero, ¿qué hago? Ahora sí ya empezamos con lo interesante, ¿no? Este, a ver, primero lo que voy a hacer es, fíjense que P es un número entre uno y infinito. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a definir Q. ¿Quién va a ser Q? Q va a ser P entre P menos uno. Y dices, ¿y ese de dónde salió? A ver, pues nada más quiero que notes que estoy definiendo Q de tal manera que si yo le sumo a con este, que obtengo, pues a ver, voy a escribirlo, este es uno entre P, el otro es uno entre Q, pues sería P menos uno entre P, ¿no? Y si hago la suma de esos dos, el factor común es P, arriba me queda uno menos P menos uno, yo no sé si lo quieren ver, pero ya lo escribí, o sea, arriba solo me queda P entre P, que es uno. O sea, Q es el conjugado de P, ¿no? Nomás estoy definiéndolo ahí. ¿Por qué? Pues porque voy a usar holder. Y entonces ahora sí, usando la desigualdad de holder, acuérdense que para holder estábamos dos puntos que cumplieran que esto era igual a uno, ¿no? Y ahora sí, usando holder, ay, ya no sé cómo se escribe eso, usando holder, creo que así se escribe holder, ¿para quién? Para X gorro, y voy a definir un vector que se va a ver medio feo ahorita, pero espero que todo el mundo me diga que sí. A ver, ¿cómo es este vector?
A ver, este vector tiene coordenadas. Ay, sí. Ay, esto es valor absoluto. Y luego esto lo elevo a la P-1. Se ve medio feo en la escritura, pero pues no se debe de espantar mucho, ¿no? ¿Quién es ese vector? O sea, estoy sumando el valor absoluto de las coordenadas de X más el valor absoluto de las coordenadas de Y, o sea, se la sumo y luego eso lo pongo como la coordenada, bueno, no, y luego lo elevo a la P-1 y eso lo pongo en cada una de las coordenadas. ¿Se entiende quién es este vector, jóvenes? O sea, otra vez, su primera coordenada de este vector nuevo, todo lo que estoy escribiendo aquí es un vector y su primera coordenada es la primera coordenada de X con valor absoluto, la primera coordenada de Y con valor absoluto, luego las sumas y luego todo esto lo elevas a la P-1. Y entonces le voy a aplicar holder a estos dos. Y entonces uno dice, ¿y qué decía holder? Y entonces uno se regresa acá y dice, a ver, ¿qué decía holder? Que si tenías dos números P y Q que sumaban, bueno, que sus inversos sumaban uno, y te tomabas dos vectores, cualesquiera dos vectores, entonces se cumplía esta desigualdad, ¿no? Que la suma del producto de sus coordenadas con valor absoluto era menor o igual que esta suma elevada al 1 entre P y esta suma elevada al 1 entre Q. No quiero decirlo, solo quiero que lo recuerdes y espero que sí lo recuerdes porque se lo voy a aplicar a X y al vector nuevo ¿no? Y entonces aquí me regreso y entonces, pues lo voy a aplicar a este y al vector. Ay, entonces, ¿cómo era la onda? A ver si lo logro recordar, ya se me olvidó, pero lo voy a escribir. Y entonces, si yo se lo aplico a este, ¿qué me queda? Pues de este lado, del lado izquierdo, me va a quedar la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, y aquí tenía que poner el producto de las coordenadas, ¿no? Y entonces uno tiene coordenadas x, y el otro tiene coordenadas x, y más y, y todo elevado a la p, ay, aquí me falta un paréntesis, todo elevado a la p-1. Sí, seguro me voy a repetir de esto. Y eso era menor o igual, y ahorita no lo quiero escribir, pero de un lado te quedaba, bueno, del otro lado tenía yo que poner, lo voy a escribir ahorita, no se preocupen, pero quiero hacer una observación. Del otro lado tenía que poner las coordenadas de x, y elevadas, bueno, elevadas a las p, sumadas y luego a la 1 entre p. O sea, tenía que poner este de aquí. Y entonces en lugar de poner ese de aquí nada más para hacerme la vida más fácil, voy a poner su abreviación, ¿no? Y su abreviación se llama la norma P de Y, ¿no? Y el otro, pues ni modo, no le puedo poner abreviación, entonces sí lo voy a escribir todo. El otro que quedaba acá de este lado era la suma, desde que y es igual con 1 hasta n, y ahí tenías que poner las coordenadas de el vector. Ay, las coordenadas del vector, estoy pensando cómo lo quiero poner. Ay, creo que lo quiero poner así. Ahora voy a ver el paréntesis cuadrado. Tengo que poner las coordenadas del vector otro, y las otras coordenadas del vector son el x1, perdón, el xy, valor absoluto, más el valor absoluto de y. Todo esto elevado a la p-1, esas son las coordenadas del segundo vector, y luego tendría que elevarlo a la q, y luego tenía que a todo eso sacarle raíz qésima. ¿Sí? Todo el mundo no se perdió ahí, jóvenes, díganme. Bueno, mientras ustedes ven esa desigualdad, yo digo que similarmente, usando holder, pero ahora voy a escribir lo mismo, pero ahora para y el vector fulanito, el mismo, ¿no? A ver, le voy a llamar de alguna manera para no andarlo repitiendo. Z, ¿no? Y Z. Y entonces dices, a ver, pues, ¿qué te queda? Ya lo voy a escribir muy rápido, espero que todo el mundo me diga que sí. Bueno, pero ahí vayan revisando que sí lo haya hecho bien, ¿eh? Aquí me queda y aquí me queda otra vez el valor absoluto de xy más y, no es sí, xy más y, esto elevado a la p-1, eso me queda de un lado, y del otro me va a quedar la norma, pero ahora y de p, y lo mismo, ¿no? O sea, mismo, hasta debería de ser el clásico copy-paste, no sé por qué no lo hago. El clásico copy-paste aquí está
X y, bueno, lo estoy haciendo para que ustedes vayan checando que sí estoy haciendo las cosas bien. Y luego Q, y luego todo esto elevado a la 1 entre Q. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿O no? Díganme, porque si no, yo me sigo, ustedes, no hay dudas. Y entonces dices, chin, Perdón, yo sí tengo una duda. ¿Podría dime. regresarle tantito a la desigualdad de Holder? Uy, si quieres te regreso, ahí está. Ok, Pero tú me ok. dices hasta cuándo, ¿eh? Ya. Ja. Va, va. Creo que sí lo puse todo bien, pero bueno. Ahora sí vamos a hacer un par de cosas. A ver, vamos a sumar y vamos a hacer un par de observaciones. Entonces le puse aquí sumando. Ay, ¿qué es lo que quiero sumar? Ajá, 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 ajá. Oye, no sé qué quiero sumar. Esperen un segundo. Ajá. Sumando obtengo. La suma, lo voy a escribir ahorita, lo explico. Desde que y es igual con 1 hasta n. Aquí voy a poner el valor absoluto de xy más el valor absoluto de y. Todo esto elevado a la p. Y luego del otro lado voy a poner el valor absoluto. No, ¿cómo es? El valor, la norma pésima de x más, ahorita lo explico, la norma pésima de y luego voy a poner aquí la suma desde que y es igual, ay, aquí debería, les digo que debería yo usar el clásico copy-paste, pero bueno, un segundito, aquí voy a poner x y más y es que tengo que explicarlo y mejor lo explico todo de un sopetón, ¿no? Todo esto elevado a la P y todo esto elevado a la 1 entre Q. A ver, sumando. Ahorita voy a poner algo más allí después de sumando, ¿eh? Pero vamos viendo qué es lo que tenemos, ¿va? Fíjense que cuando sumas, o sea, aquí tengo n sumandos y aquí tengo n sumandos, ¿no? Fíjense que bueno, como todos estos son números positivos, yo los puedo rearreglar de la manera que yo quiera. Entonces voy a decir de qué manera los estoy rearreglando para obtenerlo de abajo, ¿no? Entonces dices, pues fíjate que para cada i tú tienes que multiplica ¿no? Y entonces dices, pero también en el lugar i de la suma de abajo tengo que multiplica al y. Si se fijan, este de arriba es el mismo que este de abajo. Y entonces, pues en cada uno de los sumandos tengo un xy y un y. Y entonces yo los podría, cuando los estoy sumando todos, yo los podría decir, pues en la coordenada ahí voy a rearreglarlos de tal manera que combino estos dos. Y cuando combino estos dos, puedo sacar como factor común lo que palomié y entonces me queda que o sea, este factor común multiplica la suma de xy más y con valor absoluto, ¿no? Entonces, pues entonces tengo este factor común que multiplica a la suma de más ¿no? Y si se fijan, ese es el mismo que entonces tengo este monito, cuando multiplica la suma de estos dos, tiene P menos 1, y entonces como tengo un factor más, aquí tengo P. ¿Cómo ven? ¿Se entendió eso que dije o no, jóvenes? Cuando sumé con obtengo lo de acá abajo. Díganme si no, yo me sigo, ¿eh? Creo que no, chen. A ver, si ves que esta parte es un factor común, y son el mismo, y entonces, pero dime algo, Fernando, porque si no siento que estoy hablando con el vacío. Entonces dices, sí, no, bueno, sí, o sea, cuando lo sumas, dices, pues en el lugar I voy a tener más ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que de aquí es un factor común a los dos. Y entonces dices, pues bueno, entonces como es un factor común de S por S, puedo factorizar y este. Y entonces dices, pues me queda el factor común que multiplica a la suma del valor absoluto de xy más y. Y entonces dices, bueno, pues cuando sumas estos dos obtienes el factor común, no voy a pintar tantito así, luego la suma de estos dos, esto aparece como un factor. Y luego dices, pues pero xy más y es lo que aparece adentro de este paréntesis. Entonces, pues tengo uno más y entonces en lugar de ser a la p menos uno es a la p. Dime si sí o no, porque si no tengo que escribirlo.
Sí, Este, profe, sí, ¿Sí? ¿Sí se sí, ya vi. entendió? Sí, Ujú. ya viste. O sea, estás trabajando en el lugar y dices, voy a factorizar en el lugar I este monito de aquí y este monito de aquí, que es el mismo, y voy a tener la suma de estos dos. Pero si nomás te concentras en la suma de estos dos, dices, ah, pues es este, ¿no? Que por cierto también es este de dentro del paréntesis. Entonces, ah, pues tengo P menos uno por uno más es P. Y ya acabé, ¿no? Y del otro lado estoy haciendo más o menos lo mismo, a que a lo mejor debería haber dicho primero este lado para que se entendiera más. Este lo estoy sacando como factor común. Ahorita digo qué onda, porque los exponentes cambiaron. Este lo voy a sacar como factor común. Denme chance de decir que este de factor común es este. Y solo me sobra, bueno, cuando lo saco como factor común me va a quedar la suma de estos dos. Aquí lo escribí. Ajá, que era lo similar pasa de este lado, ¿no? Y bueno, pero bueno. Y lo primero que debería decir, ah, sí, esa parte sí se entiende, qué chido. Pero este de acá lo escribiste mal, ¿no? Porque aquí había un montón aquí había un montón de cosas y ya se te olvidaron. Mira, había un P menos uno que multiplicaba Q y luego a 1 entre Q, ¿no? Y aquí había un P menos uno que multiplicaba Q y aquí está uno entre Q. Y aquí nomás apareció un P y un 1 entre Q. Y entonces dices, a ver, ¿qué pasó, no? Y entonces dices, a ver, aquí hay que observar y lo voy a poner en otro colorcito, sumando, y aquí lo voy a poner como entre paréntesis. Observe usted que cuando yo multiplico P menos uno por Q, que es esta primera multiplicación de acá, de estos dos exponentes, lo que obtengo, bueno, para eso hay que recordar quién era P menos uno, ¿no? Digo, perdón, Q, ¿quién era Q? ¿Se acuerdan? Q era, por allá lo escribimos, arriba, es P menos uno que multiplica a P entre P menos uno. Y entonces dices, ah, pues eso nada más es P, porque el P menos uno se va con el P menos uno. Y entonces cuando yo multiplico con P menos uno por Q y P menos uno por Q, en realidad lo que estoy diciendo es que eso es solo P y fue lo que sustituí aquí, solo puse P y el otro lo dejé en paz, ¿no? El uno entre Q y el uno entre Q. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí se entiende o no? Díganme. Todo cool, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces digan, déjenme copiar esto ahora sí, porque no quiero, digo, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en la siguiente página, ¿no? Entonces voy ahí. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahí voy. Y bueno, todavía no termino porque acuérdense que estoy demostrando la desigualdad del triángulo, ¿no? Y ahora a ver si lo vemos. Y entonces ahora aquí voy a escribirlo primero y ahorita lo explico, ¿no? Dividiendo, ahora voy a dividir entre la suma desde que y es igual con uno hasta n del valor absoluto de xy más el valor absoluto de y, todo esto elevado a la p y luego cierro este paréntesis. O sea, me voy a agarrar este factor de acá y voy a dividir ambos lados por ese factor, ¿no? Cuando yo divida ambos lados por ese factor, pues la primera observación es que del lado derecho me va a quedar algo muy fácil, ¿no? Porque este se va a eliminar con este y solo me va a quedar este monito de aquí. Y del otro lado, pues vamos viendo qué nos queda, ¿va? A ver si lo logro escribir. Este, ya lo voy a escribir y ahorita lo explico, ¿va? Aquí voy a poner otra vez otra cosa, pero antes de poner esa cosa voy a decir, lo único que me queda es la suma, desde que y es igual con uno hasta n, del valor absoluto de xy más el valor absoluto de y, todo esto elevado a la p y esto elevado a la 1 entre p. Y ya dije que el otro lado, que el único que requiere como saber qué onda es ese lado, porque el otro lado te queda nada más esto cuando divides entre el que dije allá arriba, ¿no? Te queda eso nada más, ajá. Y ahora, ¿por qué? ¿De dónde saqué ese número? A ver, fíjense que lo que está aquí, a ver, lo voy a decir rápidamente, lo que está aquí, sin el P, no, perdón, con todo y el P, lo que está aquí con todo y el P, todo eso está dentro de este paréntesis, ¿no? Es exactamente los mismos, es exactamente el mismo número. Entonces me estoy tomando un número y lo estoy dividiendo entre el mismo número a la 1 entre Q. A ver, lo voy a poner rápidamente por acá. Dije que iba a poner aquí una nota. Observe usted que si yo me agarro un número y lo divido entre el mismo número, entre 1 a la Q, que es lo que estoy haciendo, ¿qué me queda?
pues por las leyes de los exponentes, esto me va a quedar a la 1 menos 1 entre q. Pero no sé si se acuerdan que 1 menos 1 entre q es exactamente 1 entre p. Y entonces estoy diciendo, pues fíjate, ay, perdón, lo escribí medio feo. Es a la 1 entre p, para que se vea más o menos bonito. Y entonces dices, pues o sea, lo que estoy haciendo es agarrando este como a, y aquí lo estoy dividiendo entre el mismo número a la 1 entre q. Recuerden que p y q son conjugados, ¿no? De ahí saqué esta igualdad de aquí. Y entonces dices, pues ya, pues lo que me queda es el número elevado a la 1 entre p, que fue lo que escribí aquí. Y ya acabé, ¿no? Porque, a ver, nada más para acabar, para concluir, dices, pues recuerde usted que la desigualdad del triángulo para los números reales, que es una cosa que se probó en cálculo 1, yo sé que para cada i desde 1 hasta n, el valor absoluto de xi más yi es estrictamente menor que el valor absoluto de xi más y. ¿No? Esa es la desigualdad del triángulo para números reales, ¿no? Entonces ahora sí vamos viendo, ¿no? Fíjense que lo que me quedó de este lado, esto que está escrito aquí, no es otra cosa que el valor absoluto, ¿cómo se dice? No es el valor absoluto, es la norma de x gorro, de x gorro más y gorro, ¿no? Eso es lo que me quedó de ese lado, la norma P de x gorro más y gorro. De hecho, lo voy a escribir. Eso es, por definición, la suma desde que y es igual con 1 hasta n de... no, perdón, lo dije mal. La norma x gorro, por definición, es esto, ¿no? Te agarras las coordenadas, las elevas a la P, las sumas todas y luego le sacas 1 entre P. Ahora, ¿por qué quise recordar esto? Porque dices, fíjate que cada uno de los sumandos de aquí adentro, antes de elevar a la P, es menor o igual que esta suma. Y entonces, como elevar a la P es una función creciente, esto es menor o igual que la suma desde que y es igual con 1 hasta n de el valor absoluto de xi más y. O sea, estoy cambiando con la desigualdad del triángulo de los números reales, los sumandos aquí adentro, los estoy cambiando, y esto lo tengo que elevar a la p, y luego a la 1 entre p. No, o sea, lo único que hice para observar esta desigualdad es usar esta desigualdad en cada una de las coordenadas y cambiar por ¿no? O sea, cambiar de aquí por ese que circule del otro lado. Y elevar a la p, acuérdense que es una función creciente en números positivos, y entonces, pues ya está. Y lo que me quedó acá, pues no sé si se fijan, es este numerito que está escrito aquí, ¿no? Y este numerito que está escrito aquí, es este de aquí, pues lo que dice la desigualdad que circula ahí arriba es que es menor o igual que la norma P de X más la norma P de Y. Y esa era lo que yo quería demostrar, ¿no? Esta es la desigualdad del triángulo. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por supuesto, se usó la desigualdad de Holder, ¿no? Importantemente en esta parte de acá, ¿no? De acá abajo. Bueno, a ver, nada más para terminar, porque ya se acabó la clase, perdón. Nada más para terminar, lo que quiero decir es que esto es un ejemplo de una norma. De hecho, ya, bueno, ya que ves este ejemplo, dices, pues fíjate que todas las métricas euclidianas vienen de las normas estas para ciertos números p y ciertos números n, ¿no? Pues ahí se les queda de tarea pues, ver que de veras todas las normas que usaban en cálculo vienen de esta, y ya dijimos que toda norma induce una distancia, y bueno, si sus maestros de cálculo eran audaces, yo lo digo así, les hablaron de que pues estos eran normas, y las normas inducían distancias, que es lo que hacen en RN, ¿no? De hecho, la cosa natural de los RNs es que sí se ve que, o sea, primero usas la norma para definir la distancia, ¿no? Primero hablas por ejemplo, en los reales, primero hablas del valor absoluto antes de hablar de la distancia entre dos números, ¿no? Y supongo que en R2 también les hablaron de esta norma que induce pues, la distancia en R2, ¿no? Pero bueno, ya no sé qué tan intrépidos eran sus maestros de cálculo, pero si no eran muy intrépidos, pues ya aquí vemos que las normas, estas P-normas inducen distancias. Otra cosa que quisiera comentar ya rápido, ya me voy, lo juro,
es que la norma 2 es la norma euclidiana, ¿no? Y entonces uno dice, pues casi nadie habla de, sí, no sé si hayan oído ustedes historias, pero mucha gente dice, sí, la norma 1 y la norma 18 y la norma 4 la. Pero la norma 2 pues no se llama norma 2, no es la norma, porque es la norma euclidiana, ¿no? Entonces, si alguien les dice la norma de RN, dices, sí, 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 esa es la 2 en mi curso de análisis. Bueno, ya me voy, nos vemos, cuídense, que les vaya bien.